Capítulo 2. Sumergiéndose en la mazmorra. Es una canción bonita, dije, sentándome a la mesa. Diego me miró sorprendido. ¿No deberías estar con ellos?, preguntó, mirando hacia donde Capitán y los demás bebían alegremente. Habíamos terminado nuestra discusión sobre el trabajo en la mazmorra, así que el resto de la noche era libre para que la disfrutáramos a nuestro antojo. Sin embargo, sabía que Capitán estaría sondeando sutilmente a Nies y sus amigos para hacerse una mejor idea de quiénes eran como personas. Después de todo, cuando entrenabas a alguien, conocer su personalidad podía ser tan importante como conocer sus habilidades. Personas como Diego y yo, a quienes no nos gustaba hablar de nuestro pasado, evitábamos el tema sin importar cuánto alcohol consumiéramos, a menos que tuviéramos una buena razón. Nies y los demás, sin embargo, eran gente más sencilla. Cuanto más borrachos se ponían, más hablaban. El resultado de esa conversación bien podría haber estado predestinado. Capitán tenía una gran experiencia lidiando con rufianes que a menudo actuaban antes de pensar, porque en Atara, donde era el cazador principal, todo lo admiraban más que a nadie. Nies y sus amigos pronto estarían bajo su control, así que no había necesidad de que me quedara. «Estarán bien», le dije a Diego. Es agradable tener un poco de paz y tranquilidad mientras bebes de vez en cuando. El juglar también es una experiencia novedosa. Casi nunca veíamos ninguno en las tabernas de donde vengo. Diego se encogió de hombros. Ellos solo van a donde pueden llenar sus bolsas de monedas, aunque sé que hay algunos excéntricos que les gusta recorrer los pueblos. Tal vez debería llamarlos dedicados en lugar de excéntricos. Se refería al deber original de los juglares y a por qué los dioses alentaban sus esfuerzos. Gisa, la deidad de los bardos, deseaba que todo lo existente estuviera representado en canciones, porque eso permitiría que la información se difundiera por todo el mundo, compartida entre todos. Por eso los bardos viajaban por las tierras, recopilando historias y poniéndolas en música. Se decía que incluso Gisa había recorrido ese mismo camino hacía mucho, mucho tiempo. Sin embargo, en estos días, los bardos no eran tan apasionados por las antiguas tradiciones. Esto podría haber sido obvio, pero recorrer el campo remoto no les reportaba mucho dinero. Siempre recibían una cálida bienvenida cuando lo hacían, ya que el entretenimiento era difícil de encontrar en esos lugares, pero no era casualidad que se les viera con más frecuencia cantando en las tabernas de las grandes ciudades, donde podían disfrutar de todas las comodidades de la vida moderna. En mi opinión, los bardos son del tipo que tendía a la autocomplacencia más que a satisfacer a la mayoría. Después de todo, su deidad también era el dios del placer. Aún así, en teoría, podían servir bastante bien a su dios patrón en las grandes ciudades, donde la información y las historias fluían con más regularidad. Por no mencionar que incluso un bardo podría empezar a sentirse culpable si lo único que hiciera fuera pasar el tiempo entregándose a diversiones ociosas. De todos modos, todavía se veía de vez en cuando al tipo de bardo más sobrio, que se encargaba de hacer el arduo viaje a través de la frontera, recopilando historias de los rincones más alejados de la sociedad. Esos eran los tipos a los que Diego se había estado refiriendo. ¿De qué tipo crees que es?, murmuré. La canción que está cantando es antigua, en esta ciudad, dijo. Así que tal vez sea del tipo que no sale mucho de esta ciudad. Me concentré en la letra por unos momentos. ¿Una historia sobre un amor condenado? Sí. Entre una hermosa hada del mar y un hombre del puerto. Historias como esas son comunes por aquí. Escuché atentamente y descubrí que la descripción de Diego era correcta. La juglar era bastante hermosa, con cabello rubio largo, y estaba rodeada por una multitud considerable de hombres que admiraban su apariencia tanto como la música. Era una situación que habría puesto nerviosa a cualquier mujer, si no directamente asustarla, pero probablemente era algo cotidiano en el trabajo de la juglar. Su canto era tranquilo y claro, sin el menor atisbo de vacilación. Me recosté y disfruté de la canción hasta el final, y antes de que comenzara la siguiente, me volví hacia Diego. Por cierto, comencé. Sí. ¿Te unirás a nosotros en la mazmorra? La comprensión se reflejó en su expresión. Ah, así que por eso viniste. Perdón por irme antes de que terminara la conversación. No pasa nada, de todas formas, prefiero estar aquí. Maslak dijo que te pediría disculpas más tarde, para que conste.
No tiene por qué hacerlo. No es su culpa que siga atrapado en el pasado, todo el mundo tiene algo así. No hay nada de malo en ello. Diego dudó un momento, aparentemente inseguro de si era aceptable abordar el tema. ¿Eso te incluye a ti?, preguntó finalmente. Yo lo había mencionado primero, así que era justo que le diera una respuesta. Y si quería que fuéramos abiertos el uno con el otro, contarle sobre mí sería una señal de mi sinceridad. Asentí. Sí. La razón por la que me convertí en aventurero en primer lugar, dije. Hace mucho tiempo, conocí a una chica. Éramos mejores amigos. Un día, sin embargo, fuimos atacadas por un monstruo, y ella, su abuela y mis padres biológicos. Bueno. No sé por qué, pero fui el único superviviente. Honestamente, todavía no sé si eso fue algo bueno. A veces, todavía me pregunto si todo habría sido más fácil si simplemente hubiera muerto con ellos. Incluso condensada y resumida, era una historia dura, no algo que se le pudiera contar a otra persona a la ligera. Pero cuando miré a Diego, esperando ver incomodidad. Sí. Eso no puede haber sido fácil, dijo sinceramente. Pero ahora estás aquí. Eso es algo por lo que estar agradecido, ¿no? Sus palabras entonces adquirieron un tono más bromista. Además, ¿quién más va a conseguir botín tras botín de objetos malditos de la mazmorra para mí? Me reí entre dientes. Fue amable de su parte aligerar el ambiente. J.E. Supongo que tienes razón. Dejándome a mí mismo, si Nies y sus amigos no se hubieran topado contigo, probablemente no habría pasado mucho tiempo antes de que hubieran terminado muertos y olvidados en algún lugar del desierto. Veo a muchos de su tipo tratando de triunfar como aventureros, solo para terminar fracasando al final. Puedes intentar ayudarlos, pero nunca es fácil. Pero lo estás haciendo de todos modos, ¿verdad, Rent? Intentando convertirlos en aventureros de pleno derecho. Ese es el plan. No sé qué tan bien resultará, pero estoy seguro de que al menos puedo llevarlos al punto en el que no morirán en medio de la nada en un futuro próximo. En ese caso, quiero ver cómo lo haces de primera mano. Puede que me lleve un tiempo aprenderlo, pero quiero hacer lo mismo por otros como Nies cuando me los encuentre en el futuro. ¿Quieres decir? Sí. Me uniré a ustedes en la mazmorra de las hijas del dios del mar. Todavía tengo que atender mi tienda, así que no será todos los días, pero con gusto iré si me lo permiten. Diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro. Parecen más pálidos que las sábanas, comentó Diego. Era la mañana siguiente y estaba en la tienda de Diego en el barrio residencial. Como íbamos a explorar mazmorras, había que hacer preparativos. Yo había terminado mis pendientes, pero había venido a ayudar a Nies, Lucas y Gaet con las suyas. El trío había hablado del asunto con Diego ayer y habían decidido quedarse en su tienda por un tiempo. Naturalmente, pagarían un alquiler, aunque menos de lo que habrían pagado en una posada. A cambio, también ayudarían a Diego con su tienda. Parecía que el vendedor de maldiciones estaba haciendo todo lo posible por apoyar al trío de aventureros a su manera. De cualquier manera, cuando mencioné los preparativos, no me refería a nada particularmente grandioso, ya que habíamos reunido todas las herramientas y medicinas necesarias ayer. Si bien habría sido fácil llevarlas en mi bolsa mágica, nuestro objetivo final aquí era preparar a Nies y a sus amigos para la independencia, así que les pedí que seleccionaran lo que necesitaban y lo guardaran en sus mochilas o riñoneras. Organizar el propio equipo a diario era una habilidad indispensable para los aventureros. Lo óptimo habría sido comprar una bolsa mágica propia y meter en ella tantos planes de contingencia como fuera posible, pero eso estaba bloqueado tras un precio muy elevado. Me había llevado varios años ahorrar solo para comprar una pequeña bolsa mágica, y si no hubiera sido por la excéntrica generosidad de cierto cazador de vampiros, seguiría usando esa en lugar de la de alta gama que estaba usando ahora. Tales golpes de suerte no crecen precisamente en los árboles. Se podría haber argumentado que había tenido una suerte inusual, en ese sentido, pero pensé que eso se compensaba con el hecho de ser devorado por un dragón y acechado por un cazador de vampiros. No puedo juzgarlos, dije, encogiéndome de hombros. Estoy seguro de que han explorado mazmorras antes, pero la mazmorra de las hijas del dios del mar es otra cosa completamente distinta. Puedo dar fe de lo estresante que puede ser entrar en una mazmorra desconocida.
Diego asintió. Supongo que la reputación de la mazmorra tampoco ayuda, dijo. Tenemos algunas otras alrededor de Lucaris, pero la historia cuenta que esta mazmorra es la razón por la que la ciudad se construyó aquí en primer lugar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Los recursos que se pueden extraer de ella son realmente tan valiosos? Sabía que las hierbas del espíritu marino podían generar una cantidad considerable de cobre, pero no eran exactamente el tipo de mina de oro que motivaría la fundación de una ciudad entera. No, no son los recursos. Hace mucho tiempo, la gente que fundó Lucaris pasó por aquí después de escapar de una gran guerra en el este, explicó Diego. Fue entonces cuando oyeron voces que venían del mar, en dirección a la mazmorra. Las voces les dijeron que, si construían una ciudad portuaria aquí y se aventuraban en las profundidades de la mazmorra, prosperarían. Siento que he escuchado muchos mitos que suenan similares. No se puede discutir eso, admitió Diego. Aún así, la realidad es que la ciudad está aquí ahora, y la mazmorra de las hijas del dios del mar está ahí fuera. En cuanto a cómo obtuvo su nombre, es por lo hermosas que sonaban las voces. Los colonos que las oyeron se convencieron de que pertenecían a las hijas del dios del mar que habían hecho de la mazmorra su hogar. Tiene sentido, dije. Explica por qué es plural. Ahí lo tienen, la leyenda de cómo se fundó Lucaris. Gracias a eso, la mayoría ve la mazmorra como algo casi sagrado, tanto que tenemos un festival anual dedicado al dios del mar, donde se ofrecen oraciones a la mazmorra. El próximo no es hasta dentro de medio año. En fin, mi punto es que la gente de aquí cree que la prosperidad de la ciudad se debe a la mazmorra de las hijas del dios del mar, así que ocupa un lugar especial en sus mentes. No pensé que Nies y sus amigos fueran particularmente devotos, comenté. Es cierto. Pero bueno. En el fondo, los de su tipo tienden a creer en algo. ¿Verdad? ¿Y tú, crees? Yo. Digamos que no soy particularmente devoto. ¿No serviste en un templo para el dios de la tasación? Creo que al dios de la evaluación le complacería mi perspectiva. La filosofía es que, dado que el mundo físico tiene un gran valor, se nos anima a evaluar las cosas usando nuestro propio juicio, en lugar de pasar todo el tiempo en oración o cosas por el estilo. Ahora que lo pienso, eso tiene mucho sentido. El acto de evaluación se basaba en lo tangible, no en lo invisible, dioses, deidades y demás. Parecía que al dios de la evaluación le preocupaba más que la congregación evaluara lo que tenía ante sus ojos. Dado que eso también incluiría a un dios, si llegara a aparecer, sería una filosofía contradictoria para una religión. Aún así, hacía que el dios de la evaluación fuera bastante singular, en comparación con otras deidades. Si tan solo esos tres fueran tan pragmáticos como tú, comenté. Tal vez eso les daría un poco de color a sus expresiones. ¿Crees que debería acercarme y animarlos un poco? Diego asintió. Probablemente sea una buena idea. Me acerqué y puse mi mano en el hombro de Nies. Nies. Se estremeció y se giró. Oh, dijo. Eres tú. Somos los únicos en la tienda, ¿quién más podría haber sido? Negué con la cabeza. Pareces bastante preocupado. No sé de qué estás hablando. Detén tu nerviosismo, tu armadura está suelta. Vamos, ajustala un poco. Ustedes también, Gaet, Lucas. El trío comenzó apresuradamente a revisar su armadura. La habían comprado con dinero que les había dado, y aunque todo era de segunda mano, era de una calidad tan decente como mi presupuesto lo permitía. Definitivamente una mejora con respecto a lo que habían estado usando anteriormente. Para ser justos, sin embargo, era un listón bajo que superar. Su vieja armadura estaba tan maltrecha que me pregunté cómo seguían vivos, y cuando les pregunté, dijeron que la última vez que la habían llevado a mantenimiento había sido hacía más de un año. Eso no habría sido tan malo si lo hubieran cuidado ellos mismos, pero lo dudaba mucho. Al menos parecía que no era tanto por pereza, sino más bien porque simplemente no conocían los métodos de mantenimiento adecuados. Saber cómo cuidar la armadura era algo básico entre lo básico, pero un porcentaje inesperadamente grande de aventureros no podía hacerlo. Diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro. En este mundo, siempre había prodigios, el tipo de personas que nunca necesitaban mucha enseñanza para producir resultados muy superiores a los
esperados. El tipo de personas que, si así lo deseaban, ascenderían rápidamente en las filas de los aventureros. Todos los demás o bien perdieron la voluntad de continuar y cambiaron de profesión, o simplemente dejaron que la inercia los llevara a seguir adelante, incluso sabiendo que se estaban consumiendo sin progresar. Eso, o murieron. Ese resultado en particular podría verse como una misericordia, en cierto modo, pero era la naturaleza humana tratar de evitar que la vida se acortara. Por eso, los inteligentes, cuando notaban que se acercaban al límite de sus habilidades, se daban por vencidos, diciendo que ya no valía la pena el esfuerzo. Sin embargo, los aventureros que hacían eso dejaban de crecer. El crecimiento de una persona dependía de si tenía la determinación para afrontar sus limitaciones y, luego, de si tenía la capacidad de superarlas. El problema era que enfrentarse solo a tal desafío a menudo no te reportaba más que un viaje sin retorno al más allá. Necesitabas a alguien que pudiera detenerte justo antes de llegar al borde del abismo, un mentor. Hasta ahora, Niels, Lucas y Gael no habían tenido a nadie así. Por eso se habían visto obligados a consumirse. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Dicho esto, no convenía que tuvieran demasiado miedo como para interiorizar mis lecciones. Vamos, es hora de irnos, dije. Capitán y Maslak nos esperan en el puerto. Prepárense. ¿Jefe Rent?, preguntó Lucas. Sí. ¿Vamos a ir de verdad hoy a la mazmorra de las hijas del dios del mar? Asentí. Sí. ¿Pero solo vamos a ayudarle a encontrar hierbas de espíritus marinos? ¿Verdad?, preguntó esperanzado. Eso es todo. Esa es la idea principal, pero les haré hacer más que eso. Es decir, es una mazmorra. Habrá monstruos contra los que tendremos que luchar e ingredientes además de hierbas de espíritus marinos que recolectar. Así que lucharemos, después de todo. Así que tenían la vaga impresión de que tal vez no iban a luchar. ¿Verdad? Probablemente fue en parte culpa mía. Yo había dicho que los entrenaría, pero normalmente no esperarías que eso tomara la forma de lanzarlos a un combate real. Eso era lo que quería decir cuando dije que trabajaríamos en su condición física y les ayudaría a ganar experiencia, pero supongo que el mensaje no se entendió. Por supuesto que sí, dije. ¿Prometí entrenarlos donde pensaban que lo haría? Esta vez, fue Gaet quien respondió: pensamos que primero nos entrenarías un poco fuera de la mazmorra, y que solo nos adentraríamos para ayudar con las hierbas del espíritu marino. Eso sería una pérdida de tiempo. Y esta es una oportunidad para que experimenten el combate real, así que tampoco tiene sentido desperdiciarla. Siguen siendo aventureros, ¿no? Estoy seguro de que saben luchar. Yo mismo había recibido sus ataques. 2 o 3 monstruos o 10 o 20 no serían gran cosa para ellos, o eso creía. El trío intercambió miradas antes de que Niels soltara un suspiro resignado. Si fuera cualquier otro lugar que no fuera la mazmorra de las hijas del dios del mar, entonces sí, dijo. Pero... ¿de verdad es tan aterrador?, pregunté. Nunca hemos estado allí, ya que necesitas equipo maldito incluso para acercarte. Pero he oído que los monstruos de allí son realmente poderosos. Nos quedaremos en los niveles superficiales, señalé. No se ven monstruos fuertes allí. Eso se aplica a casi todas las mazmorras, y esta no es una excepción. Eso dicen, pero... alguien más podría haberlos acusado de ser cobardes, pero supongo que eso solo demostraba lo peculiar que era la reputación de esta mazmorra entre los habitantes de Lucaris. Sin embargo, no iba a cancelar esto sin importar lo que dijeran. Mira, nos vamos, dije con firmeza. No hay escapatoria. Tienes todo tu equipo, ¿verdad? Vamos, vámonos. Le di una palmada en la espalda, instándolo a avanzar y salir de la tienda. Lucas y Gael lo siguieron apresuradamente. Existía la posibilidad de que simplemente intentaran escapar, pero no creía que fuera muy alta. Les había dicho que los denunciaría al gremio por atacarme si hacían algún movimiento sospechoso, y para bien o para mal, su membresía en el gremio era su salvavidas. Si los expulsaban, entonces, como la mayoría de los aventureros fracasados de clase bronce, probablemente se verían obligados a volver al crimen para sobrevivir.
Por supuesto, si simplemente no mencionara la verdad sobre el ataque, no tendrían problemas para encontrar empleo como ciudadanos normales y vivir sus vidas de esa manera. Pero sabía que, si era tan indulgente con ellos, existía la posibilidad de que intentaran algo imprudente sin pensarlo dos veces en el futuro. Era mejor usar un poco de mano dura para construir unas buenas bases y asegurar que pudieran ganarse la vida como aventureros. Estás siendo bastante brusco con ellos, comentó Diego. De otro modo, se habrían quedado encerrados en tu tienda para siempre, dije. Eso no puedo permitirlo, convino. Entonces será mejor que nos vayamos también, al puerto, ¿verdad? Sí. Dijeron que tendrían el barco esperándonos. Así, Diego y yo salimos de la tienda, rumbo al puerto. Diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro. Cuando llegamos, vi muchos más barcos atracados de los que esperaba. Claro, todavía era temprano, pero los pescadores, como mínimo, ya deberían haberse marchado. Así que ese es el ferry del que he oído hablar, murmuré, mirando el gran barco atracado a cierta distancia. Diego asintió. Ese es. Te deja y te recoge en la mazmorra de las hijas del dios del mar una vez al día. Normalmente, ya se habría ido. Supongo que los recientes avistamientos de monstruos en las aguas realmente han cambiado las cosas. Le había informado a Diego sobre los rumores del ejército de un señor demonio del que me había hablado Capitán. Dado que Diego era residente de Lucaris, la cantidad de barcos atracados a esa hora debía parecerle aún más inusual que a mí. Esperemos que Maslak no cambie de opinión sobre zarpar, dije. Diego negó con la cabeza. Si dice que zarpará, zarpará. Mira, ¿ves? Me giré hacia donde miraba Diego y vi a Maslak y Capitán esperándonos en la cubierta de una embarcación de tamaño mediano. Parecía que mis preocupaciones habían sido en vano, parecían listos y dispuestos a partir. Nies, Lucas y Gaet también estaban junto al barco. Parecía que no habían decidido correr. Parece que somos los últimos, dijo Diego. Mejor date prisa. Echó a trotar y lo seguí. Diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro. Aquí estamos, gritó Maslak. Mi trabajo está hecho, solo queda que se lancen al agua. Habíamos viajado lo suficientemente lejos de Lucaris como para que la ciudad ya no estuviera a la vista, a pesar de su tamaño. A mi alrededor, todo lo que podía ver era una vasta extensión de océano azul. Muy arriba, en el cielo inalcanzable, el sol, el enemigo natural de todos los no muertos, brillaba intensamente. Si bien no me causaba ningún daño, los no muertos de menor rango se verían reducidos a cenizas si salieran bajo él, e incluso aquellos lo suficientemente poderosos como para no morir instantáneamente sufrirían una disminución en el movimiento y los sentidos. Pocos eran los habitantes de la noche que habían logrado vencer la luz del día, y por eso, eran temidos con razón. Fue un curioso giro del destino que ahora yo mismo tuviera un cuerpo así, pero en mi caso, no cometí el error de confundir eso con ser fuerte. Al igual que cualquier simple descuido, como humano común, podría llevarme a mi fin, y no había garantía de que esta exploración de la mazmorra submarina no fuera mi última aventura. Así que, mientras miraba al agua, me preparé para el desafío que se avecinaba. Maslak había estado bastante seguro de que este era el lugar, pero debía saber algo que yo no, porque los pocos metros de agua que veía no parecían diferentes de cualquier otro a nuestro alrededor. Claro que la mazmorra estaba mucho más adentro, tendríamos que sumergirnos y completar el resto del viaje por nuestra cuenta. En ese sentido, yo lo tendría más difícil, relativamente hablando, ya que no lleva mucho peso. Los demás no tendrían muchos problemas para sumergirse, dada la pesada armadura que llevaban. Sinceramente, no estaba seguro de si Nies, Lucas y Gaet se sumergirían más que hundirse, pero los vigilaría para ayudarlos si veía que tenían problemas. Al menos, no había riesgo de que se ahogaran, ya que Diego le había dado a cada uno sus propios tubos de aire. En cuanto a la posibilidad de que la presión del agua los aplastara, bueno, solo me quedaba confiar en su resistencia. Capitán estaría bien, ya que podía reforzar su cuerpo con espíritu, mientras que Diego era un hombre bestia y tenía un cuerpo robusto de por sí. Sin embargo, dado que Nies y sus amigos eran humanos comunes, confiar en su resistencia física bruta podría no funcionar tan bien. Por supuesto, aún podrían arreglárselas como aventureros y mejorarse con maná, era solo cuestión de cuánto tiempo resistirían.
De todos modos, vamos a bucear, murmuré. Capitán, puedes ir primero. ¿Estás seguro? Sí. Tú tienes la mejor idea de dónde está la mazmorra ahí abajo, así que te agradecería que nos mostraras el camino. Después. Diego, luego Nies, Lucas y Gaet. Yo iré atrás. Entendido. Nos vemos ahí abajo, entonces. Con un gruñido de esfuerzo, Capitán saltó hacia atrás del barco al agua. Igualmente, dijo Diego, y lo siguió. Apenas habían hecho un chapoteo al deslizarse al agua. Se notaba que estaban acostumbrados. Para los otros tres, sin embargo, sería la primera vez. Me giré hacia el trío. Muy bien, es su turno. Más les vale ser rápidos o los perderán de vista. Esto era algo por lo que definitivamente no podía ser indulgente con ellos, o realmente perderían de vista a Capitán y a Diego. Yo no tendría el mismo problema, ya que mi vista era mejor que la de la persona promedio, en su defecto, podía sentir el calor corporal de las personas. Pero, aunque estaba bastante seguro de que podría seguir al capitán incluso si la visibilidad disminuía, todavía no podía asegurar que no perdería la orientación. Cosas extrañas sucedían con frecuencia en las mazmorras, y no era raro que las leyes de la naturaleza se volvieran algo maleables de maneras inesperadas. Nies debió de percibir mi urgencia. Maldita sea, al diablo con todo, entonces, exclamó, y saltó al agua. Como era de esperar, armó un buen lío que seguramente atrajo a cualquier monstruo que hubiera cerca. Esperaba que fuera más cuidadoso, ya que no. Quería encontrarme con un grupo de jinetes que el pie en un futuro próximo, pero al menos lo había hecho. De todas formas, probablemente estaríamos bien. Capitán y Maslak habían mencionado que los jinetes que el pie preferían las horas del atardecer a las de la mañana. Todavía existía una pequeña posibilidad de que aparecieran, así que no bajaría la guardia, pero por lo que podía ver, estábamos solos aquí afuera. Tampoco percibí la presencia de ningún monstruo fuerte en el agua. Su turno, dije, acercándome a Gaet y Lucas. Entendido, jefe. Bien. Allá voy. Se zambulleron. Mientras que Lucas había hecho un chapoteo como Nies, Gaet claramente había hecho todo lo posible por minimizar el ruido. Parecía que mi percepción de él como el miembro más sereno del trío era correcta. Muy bien, mi turno, dije. Para el viaje de regreso, esperará por aquí a que salgamos a la superficie, ¿verdad? Maslak asintió. Así es. Estaré aquí incluso si hay jinetes de Kelpie dando vueltas por la zona, así que tengan en cuenta la hora. Manténganse a salvo ahí abajo. Asentí con la cabeza y luego me zambullí en el agua. Estaba bastante seguro de que apenas había hecho ruido, aunque iba vestido mucho más ligero que los demás. Parecía que mi práctica de buceo de la infancia en el lago de Atara finalmente estaba dando sus frutos. Bueno, probablemente había sido más bien un juego que una práctica. Aunque, dado todo lo que había hecho de pesca con arpón y demás, tal vez sí contaba. Capitán fue quien me hizo hacerlo, por si te lo preguntabas. Siendo principalmente un cazador, pescar era parte de su área de especialización, aunque su razón para enseñarme había sido más para asegurarse de que pudiera cazar y valerme por mí mismo sin importar a dónde viajara en el mundo. Y en lugar de una educación de caza ordinaria, se había sentido más como un curso de supervivencia en profundidad. No es que me oirías quejarme, por supuesto. Fue solo gracias a las habilidades que me enseñó que todavía estoy vivo hoy. Miré a través del agua, preguntándome qué tan lejos había nadado mi mentor, solo para darme cuenta de que no era tan lejos. Todavía podía ver su silueta descendiendo al agua, seguido por Diego, luego Nies y los demás. Todos se zambullían directamente hacia abajo, lo cual era un buen indicador de dónde estaba la mazmorra, el fondo del océano. Aunque todavía no podía verlo a través del agua oscura, seguía al capitán y a los demás, buceando cada vez más profundo. Honestamente, estaba bastante emocionado. Diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro. ¿Cuánto tiempo llevamos nadando? La luz que se filtraba desde la superficie del agua se había desvanecido en un tenue resplandor, y mi entorno era lo más parecido a la oscuridad de la noche que se podía conseguir sin estar completamente a oscuras. Una noche en la superficie bajo las estrellas habría proporcionado mucha mejor visibilidad.
Que pudiéramos dilucidar nuestro camino hacia abajo fue gracias a las lámparas marinas que cada uno de nosotros sostenía, un tipo de objeto mágico, quiero decir, herramienta maldita, convenientemente, permanecía encendida bajo el agua indefinidamente, con la salvedad de que, si intentabas usarla en la superficie, existía la posibilidad de que explotara literalmente en tu cara. Por eso se la consideraba maldita. Aparentemente, originalmente se había considerado un objeto mágico común, aunque defectuoso, hasta que un excéntrico decidió probarlo al azar bajo el agua un día y descubrió su propósito principal. No podría decirte cómo se le ocurrió a esa persona la idea de llevar una lámpara bajo el agua, pero gracias a sus esfuerzos pudimos operar en las profundidades con cierta eficacia, así que no me quejaría. Se me ocurrió que había muchas cosas en este mundo que te hacían preguntarte cómo surgieron. La mayoría de los alimentos, por ejemplo. Tenía muchas ganas de preguntarle a la población de una región local en particular cómo se les había ocurrido la idea de comer ranas gigantes de invierno y mantis curtis, un tipo de mantis asesina. Al final, probablemente fue la misma historia que la de todos los demás de la humanidad. Logros, fracaso constante y repetido hasta que algo extraño se coló y por casualidad funcionó. Esa descripción también se aplicaba a mí. Estaba bastante seguro de que no había muchos otros aventureros que se hubieran convertido en no muertos después de ser devorados por un dragón, y probablemente menos aún soñaban con alcanzar la clase mitril algún día. Oye, siguiendo esa lógica, contaría como un paso adelante en el camino del progreso humano, ¿no? Tales eran los pensamientos ociosos que rondaban por mi mente mientras seguía nadando hacia el fondo. Al poco tiempo, noté que la luz de la lámpara marina que tenía delante se detuvo y luego se balanceó de un lado a otro. Esa era la señal que habíamos decidido de antemano, parecía que Capitán había llegado a la mazmorra. Una a una, las demás lámparas se reunieron alrededor de la primera. La mía fue la última en unirse. A medida que me acercaba, pude ver los rostros de todos a la luz de la lámpara. Fue un alivio ver que lo habíamos logrado sin perder a nadie. No me había preocupado particularmente por Capitán, Diego o por mí mismo, pero ni eso los demás podrían haberse extraviado fácilmente. Había vigilado de cerca sus lámparas para asegurarme de que eso no sucediera, pero fue bueno tener la confirmación. Dependiendo de ciertos factores, el viaje hacia la mazmorra podría haber sido incluso más peligroso para ellos que el interior, ya que al menos no se separarían de nosotros fácilmente una vez que estuviéramos dentro. Hablando de la mazmorra, habíamos llegado. Nuestras 6 lámparas marinas revelaron su entrada, al menos parcialmente. Era demasiado grande para que la luz la alcanzara por completo. Nies, Lucas y Gaet, que nunca la habían visto antes, la miraban con los ojos muy abiertos. La mazmorra de las hijas del dios del mar, en su conjunto, parecía un gigantesco templo de piedra. Curiosamente, sus pilares y techo estaban envueltos en plantas trepadoras que se asemejaban a las de la superficie. Junto con los matorrales de coral masivo que se agrupaban en cada espacio abierto disponible, creaba un espectáculo verdaderamente mágico. Aunque no parecía haber monstruos agresivos a la vista, había un gigante parecido a un pez nadando perezosamente cerca de la mazmorra, lo suficientemente grande como para engullirnos a los 6 de un bocado si quisiera. Nies me lanzó una mirada que decía, «¿Esa cosa no nos va a atacar?». ¿Verdad? Pero no pude darle una respuesta definitiva. No todos los monstruos eran hostiles hacia los humanos, pero como los animales comunes, no era raro que incluso los amigables mordieran repentinamente la mano metafórica que los alimentaba de la nada. Si ese gigante quisiera, bien podríamos terminar como comida en su estómago, al igual que ese viejo cuento popular del pez gigante que se tragó un barco entero. Podría usar splintering o algo así para liberarme, por supuesto, pero los demás no tendrían tanta suerte. Tendrían que luchar a la antigua usanza. NT. Splintering, la técnica vampírica para volverse niebla. Dado que era preferible evitar ese problema por completo, lo mejor era que nos apresuráramos a entrar en la mazmorra. Los demás parecían compartir mi opinión, porque Capitán nos hizo una señal para que lo siguiéramos y comenzó a moverse de nuevo. La razón por la que nos habíamos detenido para reagruparnos radicaba en el coral y la vegetación que rodeaban el templo. Con la cantidad que había, el camino hacia la entrada se convertía en un verdadero laberinto. Si hubiéramos continuado con la misma distancia entre nosotros que al bajar, nos habríamos perdido de vista rápidamente. Además, parecía que el pez gigante era propenso a la agresión, si lo irritabas lo suficiente.
Así que, si queríamos pasar el menor tiempo posible en la entrada de la mazmorra, necesitábamos que Capitán nos guiara. Lo seguimos a través de los bosques de coral y plantas. Lo primero ya me lo esperaba, pero cuanto más examinaba las segundas, más me daba cuenta de que se parecían exactamente a la vegetación que se encuentra en la superficie. Incluso había flores en plena floración. ¿Era este un caso de una mazmorra que doblegaba las reglas de la naturaleza, o estas plantas siempre habían estado aquí? No podía saberlo, aunque me consideraba bastante conocedor de los usos medicinales de las plantas, no era un gran botánico en lo que respecta a la flora cotidiana, y mucho menos a una variedad submarina que nunca antes había encontrado. Sin embargo, vi a Lucas arrancar varias de las flores, así que tal vez eran relativamente conocidas en Lucaris. Tomé nota mental de preguntarle al respecto más tarde, tenía que haber todo tipo de cosas que él sabía que yo no. Si pudiéramos compartir, nos beneficiaría a ambos. Los 6 llegamos a la entrada de la mazmorra. Aunque no era exactamente pequeña en comparación con nosotros, era lo suficientemente pequeña como para parecer desproporcionada con respecto al enorme tamaño de la mazmorra. Tampoco estaba ubicada en el centro, sino en la esquina más alejada. Me pregunté por qué. Sin embargo, como todavía estábamos en el agua, no había nadie capaz de responder a mi pregunta. Capitán nos dio la señal para avanzar y lo seguimos. Diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro. Al entrar en el templo, encontramos el espacio interior inundado de agua de mar. Sin embargo, todos sabíamos que esto no duraría mucho. Si la mazmorra hubiera estado completamente bajo el agua, no habríamos traído a Nies, Lucas o Gaed aquí. Apenas dominaban los fundamentos, así que no tenía sentido intentar convertirlos en especialistas en combate subacuático desde el principio. Aún así, tendríamos que permanecer en el agua un rato más. Según Capitán, solo el primer piso estaba inundado y no tardaríamos mucho en atravesarlo. Eso no significaba que no encontraríamos ningún problema, por supuesto. Diego fue el primero en darse cuenta. El agua, que había estado tranquila hasta ahora, se llenó de una repentina sensación de amenaza. Algo grande se acercaba. En realidad, era más fácil determinar de qué dirección venía que en tierra firme, aunque eso podría deberse a que lo que se acercaba se movía con movimientos relativamente simples. En otras palabras, venía directamente hacia nosotros. Al unísono, Capitán, Diego y yo miramos en la dirección de donde se acercaba la presencia y desenvainamos nuestras armas. Yo tenía una espada de una mano, Capitán su cuchillo de caza de hoja ancha y Diego una lanza. Al reconocer, por nuestras posturas de combate, que algo andaba mal, Nies, Lucas y Gaed desenvainaron sus propias armas unos instantes después. Sus movimientos eran lentos, lastrados por el agua, pero era algo a lo que tendrían que acostumbrarse por sí mismos. Capitán parecía estar bien, ya que lo había hecho muchas veces antes, y Diego también parecía acostumbrado. Yo había participado en bastantes combates subacuáticos durante una década y pico de aventuras, así que sabía cómo manejar mis armas para minimizar la resistencia en el agua. Por supuesto, eso no cambiaba la simple verdad física de que era mucho más difícil moverse aquí abajo. Tendría que estar alerta. Fue entonces cuando el monstruo marino apareció a la vista. Era grande, en relación con nosotros, pero si lo hubieras puesto al lado del gigante que estaba fuera del templo, ¿habría parecido un bebé? Nada tan aterrador, básicamente, en el mejor de los casos, solo podría tragarse a 2 o 3 adultos enteros de un solo bocado. Lo cual, en realidad seguía siendo bastante enorme. Como se nos acercó tan pronto como entramos al templo, me pregunté si era una especie de guardián. Probablemente no era tan fuerte, ya que todavía estábamos en el primer piso, pero la pregunta era, ¿cómo haríamos esto? Bueno, según las mejores prácticas habituales para explorar mazmorras, la respuesta correcta sería sincronizar nuestros movimientos con los de Capitán, ya que él conocía este lugar mejor que nadie. Cuando lo miré, me devolvió una mirada que decía, déjame esto a mí. O al menos, eso es lo que pensé que significaba, pero probablemente tenía razón. El agua podría habernos robado la capacidad de comunicarnos con palabras, pero nuestra larga relación de mentor y alumno no era en vano. Suponiendo que mi interpretación de sus intenciones fuera correcta, Diego y yo no nos acercaríamos al monstruo, sino que protegeríamos a Nies, Lucas y Gaed. Nadé hacia ellos, tomando una posición defensiva frente a ellos.
Después de hacerle señas con las manos para que se mantuvieran alejados del monstruo para que no los engullera de un solo bocado, volví mi atención a la pelea que pronto estallaría. Diego, después de observar cómo nos movíamos, parecía haber comprendido el plan. Se posicionó a medio camino entre nosotros, listo para ayudarnos a cualquiera de nosotros cuando surgiera la necesidad. Dado que sabíamos que entraríamos en combate subacuático, habíamos discutido varios patrones y formaciones de antemano. Aún así, ejecutarlos con tanta fluidez era una buena señal, dada la naturaleza improvisada de nuestro grupo. Bueno, con señal o sin ella, no íbamos a tener ningún futuro si no lográbamos derrotar a este monstruo marino. Sin embargo, no estaba preocupado. Después de todo, era Capitán quien luchaba, era lo suficientemente fuerte como para que no me hiciera ilusiones sobre cómo se desarrollaría esta pelea. El monstruo observó nuestras posiciones, Capitán, ahora su presa más cercana, lo esperó con calma, con el cuchillo listo. Si bien normalmente la velocidad de nado de un pez bajo el agua superaba con creces la de un humano, en el momento en que el monstruo abrió sus enormes fauces para engullir, Capitán pateó el agua y esquivó hacia arriba, un poco hacia un lado. El movimiento lo puso por encima de la cabeza del pez, e incluso a distancia pudimos ver que lo colocaba en una posición ventajosa. Naturalmente, él no pasó por alto este hecho y levantó su hoja en alto. Sus movimientos eran pulidos, exactamente iguales a como lo habrían sido en la superficie, incluida su velocidad. Quería preguntar por qué de repente parecía no haber resistencia en el agua, así como también cómo lograría ese movimiento inicial, pero en ese momento, eso era menos importante que la pelea que tenía lugar frente a mí. Sin hacer ruido, el cuchillo tomó el camino más corto hacia la cabeza del monstruo marino. Un momento después, la cabeza se separó por completo del cuerpo del monstruo. Diego, Nies y los demás observaban con los ojos muy abiertos. Entendí por qué estaban sorprendidos. El cuchillo no era un arma particularmente larga, ciertamente no lo suficientemente larga como para decapitar un pez de ese tamaño. Pero la cabeza del pez se había separado de su cuerpo. De todos modos estaba seguro de que Diego, Nietz, Lucas y Gaet tenían el pragmatismo propio de un aventurero que les permitía aceptar la verdad ante sus ojos, pero aún así debían estar preguntándose cómo lo había hecho. El cazador, sin embargo, no prestó atención a su sorpresa y simplemente nos indicó que siguiéramos adelante. Si nos quedábamos allí, no tardarían en aparecer otros monstruos, grandes y pequeños, para darse un festín con el cadáver del pez. Lo mejor sería salir del agua antes de que eso sucediera. Los demás también parecían haberse dado cuenta, porque no perdieron tiempo en nadar tras Capitán Nietz, Lucas y Gaet, en particular. Reaccionaron más rápido de lo que normalmente habría esperado, tal vez porque estar en la mazmorra había aumentado sus nervios, y eso era bueno en este caso. Por supuesto, no convenía que estuvieran demasiado nerviosos, así que tendría que seguir vigilándolos, dándoles un empujoncito en la dirección correcta de vez en cuando. Por ahora, sin embargo, parecía que estarían bien. La pregunta era cuánto tiempo seguiría siendo así, ya que los pondría a prueba para ver sus límites en combate. No pensé que sería demasiado duro, ya que no sería combate subacuático, pero nunca se sabe. Había muchas más cosas en las que pensar para esta incursión en la mazmorra, en comparación con las habituales. A medida que avanzábamos, la luz se hizo visible, filtrándose desde la superficie del agua. Obviamente, dado que todavía estábamos en el interior, no me refería a la superficie del océano, allá arriba. Lo que teníamos delante era solo una continuación de la mazmorra. Capitán fue el primero en llegar, saliendo del agua. Diego lo siguió, luego Nietz, Lucas y Gaet. Estaba extendiendo la mano, a punto de unirme a ellos, cuando de repente, mi visión se oscureció. ¿Me estaba ahogando? Espera, no necesitaba respirar. Entonces, ¿por qué? Diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro. Estaba completamente oscuro. No en el sentido de que me hubiera desmayado, literalmente no podía ver. Me sentía varado, suspendido en un vacío. Cada intento de extender las manos o mover mi cuerpo se topaba con una falta de sensación casi total. Peor aún, no podría estar seguro de tener extremidades. ¿Qué me estaba pasando? Pasé un rato retorciéndome sin éxito,
intentando comprender la situación en la que me encontraba, antes de que la oscuridad comenzara a desvanecerse gradualmente en un gris brumoso. ¿Vi algún tipo de ruina? ¿Un edificio de piedra? No, espera, este era el mismo templo en el que había estado hacía un momento. Sin embargo, algo no estaba bien. Si bien no diría que mi memoria era infalible, el templo era definitivamente diferente de alguna manera del que acaba de entrar. Era difícil decir exactamente cómo, sin embargo. Simplemente estaba mejor construido, en general. No había señales del desgaste que había notado antes. Mientras me preguntaba qué demonios estaba pasando, mi campo de visión comenzó a moverse independientemente de mí. Mi entorno comenzó a iluminarse, probablemente porque me estaba acercando a la fuente de luz de arriba. Me di cuenta de que estaba bajo el agua cuando la luz onduló al filtrarse. Sin embargo, no parecía el sol. Entonces, salí a la superficie. El sonido resonó extrañamente en mis oídos mientras mi campo de visión se sacudía repentinamente, como si alguien me arrastrara. Cuando estuve completamente fuera del agua, un rostro apareció a la vista, mirándome fijamente. Pertenecía a una mujer joven, y bastante hermosa, por cierto. Y su rostro seguía acercándose, tanto que comencé a preguntarme si iba a besarme. Desafortunadamente, parecía que no tenía sentido del tacto. De hecho, no podía sentir nada físico. Aunque una parte de mí se preguntaba cómo funcionaba eso, también tenía una extraña especie de sentido. Después de todo, aunque no podía asegurarlo, mis instintos me decían que probablemente se trataba de un recuerdo, y no uno mío. La joven repitió sus esfuerzos durante un rato, y al poco tiempo, oí el sonido de alguien tosiendo y escupiendo violentamente. Agua que claramente había sido vomitada salpicó mi campo de visión. Finalmente, la tos se convirtió en respiraciones ásperas pero profundas, y mi visión comenzó a mejorar. Los grises nebulosos dieron paso al color, y todo se volvió más brillante y nítido. Gracias a Dios, dijo una voz que me di cuenta pertenecía a la joven. No estaba segura de haber llegado a tiempo. ¿De dónde estoy?, dijo la voz que salía de mi boca. No, supuse que era la boca del hombre cuyo recuerdo estaba viendo. ¿Seguro que lo sabes? Esta es la mazmorra de las hijas del dios del mar. Parece que calculaste mal el límite de tu tubo de aire. Si no te hubieras salvado, ¿te habrías ahogado? Había un tono de reproche en la voz de la joven. Si lo que había dicho era cierto, no la culpaba. Diego me había enseñado que los tubos de aire podían agotarse, así que tenías que vigilarlos de cerca si no querías acabar durmiendo con los peces. Para eso necesitabas un vendedor de maldiciones o alguien con experiencia similar, ya que no se podía saber fácilmente por el exterior del tubo de aire. Quizás el tipo al que poseí. El tipo cuyo recuerdo estaba viendo. Quizás él no lo había hecho. Era un riesgo peligroso. ¿En serio? Pero me aseguré de que los revisaran. Tenía varios, así que quizás elegí el equivocado por accidente. ¿O no? Era peor de lo que pensaba, solo era un despistado. La joven parecía tan asombrada como yo. Qué descuidado de tu parte, considerando que tu vida corría peligro. Te habrías convertido en comida para los peces si no fuera por mí. Uno bastante grande casi te atrapa antes de que yo llegara. Parece que te debo una grande, entonces. Gracias. Me encantaría pagarte, pero básicamente no tengo nada a mi nombre, ni siquiera dinero, por mucho que desee que fuera de otra manera. Me impresiona que hayas decidido venir aquí, entonces. Es la razón por la que vine. Voy a hacerme rico en esta incursión, y luego usaré el dinero para abrir mi propia tienda. ¿Una tienda? Así que no eres un aventurero, sino un comerciante. Soy ambas cosas. Bueno, las aventuras son solo un medio para un fin. Me dedico a ser comerciante, pero no llegaré a ninguna parte sin capital inicial. ¿Y si quieres comprar una tienda en Lucaris? La forma más rápida es explorar la mazmorra en busca de objetos mágicos y malditos que puedas vender. Si eres comerciante, ¿no podrías hacer que los aventureros lo hagan por ti y luego vender el botín con ganancias? Claro, supongo. Pero no hay muchos aventureros dispuestos a adentrarse en esta mazmorra. Y los que lo hacen ya tienen relaciones laborales con otros vendedores de maldiciones, así que no me envían los objetos jugosos a menudo.
Pensé que hacerlo yo mismo sería más rápido. Eres imprudente, ¿no? Supongo que es tu vida la que está en juego. La joven hizo una pausa por un momento. Pero en ese caso, puedes ser mi asistente. Esta es tu primera vez en esta mazmorra, ¿verdad? Bueno, sí. Yo, por otro lado, conozco bien este lugar. Debería poder mostrarte el sitio. Como un trato del tipo aprende de tus mayores, ¿eh? Tal vez. De cualquier manera, me gustaría que me acompañaras en mi búsqueda. Últimamente me he cansado bastante de llevarla a cabo sola. Lo dices como si acabaras de empezar en este lugar, aunque hace un momento estabas presumiendo de ello. Supongo que sí. Pero, ¿qué importa? ¿Serás mi asistente o no? No lo sé. Vine a reunir tantos objetos mágicos y malditos como pudiera. Unirme a ti reduciría esa cantidad a la mitad, ¿no? Dicen que los comerciantes avaros serán su propia perdición, ¿sabes? ¿No conoces la historia de Millie y su contrato? La conozco, sí. Aunque no esperaba que la conocieras. Es muy antigua. La historia de Millie contaba la de un comerciante que fue víctima de su propia avaricia. Se decía que se había encontrado con un dispositivo con el potencial de generar grandes cantidades de riqueza, pero lo había usado mal en su arrogancia, provocando su propia ruina. Era una historia bastante antigua, no muy común entre las generaciones más jóvenes. La única razón por la que la conocía era porque la biblioteca personal de Lorraine estaba llena de ese tipo de fábulas y cuentos populares. Entonces sabes que asumir algunas pérdidas puede ser bueno para ti, dijo la joven. J.E. De acuerdo. Supongo que eso nos convierte en socios temporales, entonces, ¿esto pagará la deuda que te debo? Por supuesto. Ahora, pongámonos a trabajar. Me llamo Mariana, ¿y tú? Soy Raúl. ¿Dónde había oído esos nombres antes? Antes de que pudiera considerar la pregunta más a fondo, el recuerdo pareció romperse como cristal, y una fuerte sensación de tirón me invadió mientras mi visión se volvía blanca. Diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro. ¿Había regresado? A medida que el intenso dolor en mi cabeza retrocedía lentamente, abrí los ojos. Mi entorno estaba oscuro, pero aún podía ver. Espera. Oscuro. Recordaba claramente haber nadado tras los demás hacia una luz brillante. No estaba seguro de qué era, pero definitivamente había estado allí. Dada la actual falta de fuentes de luz, parecía seguro decir que estaba en otro lugar completamente distinto. Especialmente porque Capitán y los demás no estaban por ningún lado. La única razón por la que podía ver era por mis ojos de no muerto. Estaba tan oscuro que una persona normal solo habría podido distinguir formas en el mejor de los casos. ¿Cómo había terminado aquí? Qué extraño giro del destino, que nos volvamos a encontrar, dijo una voz repentina detrás de mí. Lo aterrador era que no pude sentir a nadie detrás de mí. Era como si la dueña de la voz no tuviera presencia alguna. Con vacilación, me giré y vi. Hola, señor Tral, NT. Esclavo, dijo la mujer que me estudiaba como si fuera una curiosidad. No, eso ya no es exacto, ¿verdad? Esto es una rareza. Parece que después de todo no te convertiste en vampiro, aunque has permanecido en la familia. Supongo que tiene sentido, dadas tus circunstancias. Es bastante impresionante que hayas logrado controlar tu sed de sangre. Sus palabras no provocaron respuesta, las había pronunciado como si simplemente estuviera narrando sus pensamientos en voz alta. La habría tomado por otra exploradora de mazmorras, aunque excéntrica, de no ser porque ya la conocía. Sin embargo, más que una conocida cualquiera, era alguien a quien le debía mucho. Después de todo, ella había sido la dueña original de mi túnica, así como del mapa de Akasa, antes de que me los diera a mí. Eres de... Mi voz se apagó. ¿Porque estás en la mazmorra de las hijas del dios del mar? La mujer tenía el cabello blanco, ojos azul pálido y, a pesar de la gentileza con la que se movía, emanaba una aura de presión aterradora. Pero la última vez que la vi, estaba en una zona inexplorada de la mazmorra de la luna de agua y estuvo a punto de matarme, de verdad. En cambio, por razones que aún no comprendía,
decidió perdonarme la vida, incluso otorgándome los poderosos objetos mágicos que poseía antes de partir. Nuestro encuentro anterior todavía se sentía como un sueño a medias, pero mi túnica y el mapa eran prueba física de que, en efecto, había sucedido. Nunca esperé volver a encontrarme con ella. Pero la primera pregunta que me vino a la mente fue bastante simple: ¿por qué estaba ella aquí, de entre todos los lugares? Aunque parezca que tengo mucho tiempo libre, eso no puede ser estar más lejos de la verdad, dijo. Tengo muchos asuntos que requieren mi atención en muchos lugares diferentes, así que nuestro encuentro aquí es una mera coincidencia. O al menos, eso es lo que diría si no fuera tan forzado. Debe haber una razón por la que nos hemos encontrado de nuevo. Sin embargo, admito que inicialmente no tenía intención de ponerme en contacto contigo. Mis regalos anteriores fueron simplemente una disculpa. En general, preferiría verte progresar en tu camino gracias a tus propios esfuerzos. Al parecer, tenía expectativas sobre mí. No sabía cuáles eran exactamente, pero al menos no parecía tenerme ninguna hostilidad. Eso no significaba que pudiera confiar plenamente en ella, pero supuse que la confianza de alguien tan insignificante como yo no suponía mucha diferencia para alguien tan poderosa como ella. La última vez que nos habíamos visto, yo era un tral. Me había vuelto bastante más fuerte desde entonces, según mis cálculos, pero dudaba que hubiera aumentado mis posibilidades teóricas contra ella. Era bueno que no dirigiera esa peligrosa atmósfera suya hacia mí, porque sospechaba que podía aniquilar mi existencia con un solo movimiento de su dedo. O quizás sin siquiera moverse. Eso era lo que me decían mis instintos, de todos modos. Estar cerca de ella se sentía igual que la vez que me encontré con el dragón en la mazmorra de la luna de agua, miedo primigenio, junto con una sensación de resignación ante un oponente al que nunca podría derrotar. En resumen, era completamente impotente. Sin embargo, desde otra perspectiva, eso significaba que podía actuar con un poco de descaro. Después de todo, estaba tan por debajo de ella que probablemente no le importaría. Aprecio lo que hiciste por mí, dije. Pero si es así, ¿por qué hablamos ahora? Yo también estoy bastante ocupado, iba a explorar esta mazmorra con algunos compañeros. Oh, lo sé. No habría actuado si no me hubiera dado cuenta de que la mazmorra estaba a punto de absorberte. Si te hubiera dejado solo, te habrías convertido en parte de ella y nunca más podrías salir. ¿Qué? Parece que tienes una comprensión bastante pobre de lo que realmente son las mazmorras, aunque supongo que es natural. No tardarías mucho en contar la cantidad de personas que aún poseen ese conocimiento. ¿Estás insinuando que eres una de ellos? En cierto modo. Debido a ese conocimiento, juzgué que estabas en peligro. ¿Viste algo, verdad? Sí. Un hombre y una mujer hablando. Ese era uno de los recuerdos de la mazmorra, o quizás podrías llamarlos registros. No estoy especialmente familiarizado con este en particular, así que no podría decirlo. De todos modos, un fragmento de lo que sucedió aquí en el pasado fluyó a tu mente. Tales cosas generalmente se almacenan en el núcleo de una mazmorra, y... ¿sabes qué es el núcleo de una mazmorra? Bueno, más o menos. Eso lo hace rápido, entonces... El núcleo de una mazmorra es como la fuente de una fuente, conectado a toda la mazmorra y su contenido. Eso incluye a los monstruos que la habitan. Cuando un monstruo irrumpe desde el mundo exterior, el núcleo extiende una conexión con él, y es esa conexión de la que por poco fuiste víctima. También es lo que te permitió ver uno de los recuerdos almacenados en el núcleo. En otras palabras, ¿me salvaste la vida? Para decirlo claramente, sí. Sin embargo, sigues conectado a la mazmorra, así que no te recomiendo quedarte mucho tiempo. Si deseas explorar sus profundidades sin ser consumido, debes asegurarte de salir una vez al día. De lo contrario, sucederá lo mismo. Incluso si no lo haces, es posible que aún se te concedan más visiones. Espera, ¿entonces no hay forma de evitarlo, en absoluto? Tenía que seguir explorando con los demás, pero si hacerlo significaba ser absorbido por la mazmorra. Mantén una voluntad fuerte, sugirió la mujer. Aunque te veas arrastrado a los recuerdos de la mazmorra, deberías poder alejarte si estás lo suficientemente decidido. ¿Solo eso? Justo cuando pensaba que eso no sonaba tan difícil, de repente se me ocurrió una idea. Espera,
Si las mazmorras intentan absorber a los monstruos que entran del exterior, ¿por qué no me pasó nada en la mazmorra de la luna de agua, o en la mazmorra de la luna nueva, o en todas las demás en las que he estado? Eso sería porque esta mazmorra es... parece que se me acabó el tiempo. Debo dejarte aquí, no vaya a ser que pierda la oportunidad de atender mis asuntos. Por cierto, existe la posibilidad de que quienes estaban cerca de ti hayan visto la misma visión. Puede que tengas que dar algunas explicaciones. Finalmente, si pudiera darte un consejo. Sí. Hay un lugar aquí cuya entrada solo tú puedes descubrir. Ahora, realmente debo irme. Adiós. La mujer me saludó cortésmente con la mano mientras mi entorno comenzaba a cambiar y distorsionarse. Espera. Todavía había tanto que quería preguntarle, pero era demasiado tarde. El centro de mi visión giró, comprimiéndose en un vórtice, y todo comenzó a oscurecerse. Finalmente, fui lanzado una vez más corporalmente a lo que se sentía como un vacío suspendido. Diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro. Splash. De repente, sentí la sensación de ser sumergido en una masa de líquido. Normalmente, eso sería motivo de pánico, pero en este caso, en realidad me sentí aliviado. Parecía que finalmente había regresado. De todos modos, solo los humanos vivos entraban en pánico en el agua, ya que necesitaban respirar. Motivados por su miedo a la muerte, se agitaban buscando cualquier manera de salir de su situación. Las cosas eran diferentes para mí. Como en realidad no necesitaba aire, podría haber pasado un día entero meditando bajo el agua, si así lo hubiera deseado. Por eso, en lugar de entrar en pánico, pude evaluar con calma mi posición actual. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que estaba exactamente donde había empezado, lo cual fue un alivio. No estaba seguro de qué habría hecho si me hubieran dejado en otro lugar desconocido. Aún así, parecía que había pasado bastante tiempo, Capitán y los demás debían estar preocupados. Pero mientras que el grupo promedio ya se habría dado por vencido conmigo, asumiendo que estaba muerto, Capitán sabía que se necesitaría mucho más que eso para matarme. Esperaría, al menos por un tiempo. De cualquier manera, necesitaba salir del agua. Suponiendo que la luz que se filtraba en el agua mostraba qué dirección era arriba, comencé a nadar hacia ella. No había mucha distancia que cubrir, y lenta pero constantemente comencé a ascender. Y entonces, algo se precipitó al agua desde arriba. Por un instante, pensé que podría ser un monstruo o algo parecido, pero enseguida me di cuenta de que era la mano de alguien, de hecho, de alguien a quien conocía muy bien. Después de extender la mano y agarrar la mano familiar, fui sacado del agua con fuerza y un chapoteo audible. También estaba empapado, pero sabía que no duraría mucho, la bata que esa mujer me había regalado siempre se secaba rápidamente. Podrías haber asumido que mi máscara se oxidaría, ya que estaba hecha de algo vagamente metálico, pero sin importar cuánta agua estuviera expuesta, siempre seguía siendo la misma calavera prístina y ominosa. Era una lástima, ya que un poco de óxido podría haberla debilitado lo suficiente como para que yo la rompiera. Solo podía suponer que cualquier mecanismo que me impidiera quitármela también me impedía dañarla. Rent, ¿estás bien?, dijo la voz capitán, sacándome de mis pensamientos ociosos y devolviéndome a la realidad. Fue su mano la que me había sacado del agua. Sí, de alguna manera, dije. Lamento haberlos perdido. Deben haber estado esperando un buen rato, ¿verdad? No tanto tiempo, ni siquiera 20 minutos. Nos diste un buen susto cuando de repente te levantaste y desapareciste. Intentamos buscarte en el agua, pero no tuvimos suerte. Incluso empezamos a preguntarnos si habías encontrado algún otro pasadizo y decidiste tomarlo por alguna razón. ¿20 minutos? Hice una pausa. Pensé que había sido mucho más tiempo. Ese era aproximadamente el tiempo que había estado hablando con esa mujer. La visión que había tenido, uno de los recuerdos de la mazmorra, según ella, había sido mucho más larga. ¿Por qué?, preguntó Capitán con curiosidad. ¿Ocurrió algo? Sí, solo. Mucho, en realidad. No vieron nada extraño, ¿verdad? La mujer había mencionado que existía la posibilidad de que los demás también hubieran visto la visión. Los ojos de Capitán se abrieron de par en par. No, yo no. La forma en que lo dijo hizo que sonara como sí.
¿Entonces alguien más la vio?, pregunté. Diego confirmó. Se desmayó hace un rato, pero no por mucho tiempo. Dice que tuvo una visión extraña. Lo atribuyó a que sus pensamientos le estaban jugando una mala pasada, pero por lo que dices, supongo que no es así, ¿eh? ¿Así que Diego también la había visto? Eso tenía sentido. Parecía que Capitán y el trío no habían visto la visión en absoluto. No era un experto en estas cosas, así que solo se me ocurrieron algunas teorías sobre por qué había sido así, pero parecía seguro asumir que era porque las personas en la visión habían sido los padres de Diego. Esta mazmorra tenía una larga historia, existía desde antes de que Lucaris existiera. La cantidad de personas que se habían adentrado en ella a lo largo de las generaciones debía ser incontable, y lo mismo ocurría con la cantidad de recuerdos que debía haber acumulado. Los mecanismos internos de las mazmorras estaban más allá de mi comprensión, pero parecía natural concluir que Diego era la razón por la que yo había visto esa visión en particular. Me hubiera gustado volver a ver a esa mujer para poder preguntarle, pero sabía que eso era solo un deseo. Definitivamente no era el tipo de persona con la que te encontrabas todos los días. Sin embargo, si alguna vez tuviera otra oportunidad, tenía una muy larga lista de preguntas para ella. Dejando eso de lado, lo primero que necesitaba hacer ahora mismo era... Me gustaría preguntarle sobre eso, dije. ¿Dónde están todos? Capitán era el único allí, no podía ver a Diego, ni a los demás por ninguna parte. Están explorando la zona de adelante, respondió. Esta suele ser una zona segura, pero no hay garantías de que nada vaya a aparecer. Como no tenemos todo el día, pensé que lo mejor era que Nies y sus amigos se familiarizaran con la mazmorra. ¿Estarán bien? Tienen a Diego con ellos, así que deberían estar bien. De todos modos, los monstruos que aparecen por aquí no son tan fuertes, solo son Sajin menores y cosas así. Unos 5 probablemente serían suficientes para meter en problemas a Nies, Lucas y Gae, pero Diego podría con 10 él solo, y de todos modos nunca aparecen en tal cantidad. Sajin, una raza acuática, generalmente representada como peces humanoides capaces de moverse por la tierra. Parecía que Capitán tenía a Diego en muy alta estima. Para ser justos, yo también. La forma en que se había movido durante nuestro primer encuentro había sido suficiente para decirme que la gente bestia poseía una gran habilidad innata. Obviamente, no había revelado todas sus cartas, pero como mínimo, sabía que podía defenderse. En cuanto a Capitán, no necesitaba haber visto pelear a Diego para llegar a la misma conclusión, simplemente podría haberlo deducido por la forma en que se movía. Ese era un maestro. Mi juicio no era tan bueno, así que mis lecturas rápidas sobre los niveles de habilidad de las personas no siempre eran tan precisas. De acuerdo, dije. ¿Volverán pronto, o deberíamos seguirlos? Volverán pronto. Les dije que no fueran demasiado lejos, porque sabía que volverías. Podrían haberme pasado muchas cosas, pero parecía que Capitán había decidido tener fe en que saldría adelante de todos modos. Tuve suerte de tenerlo como mentor. Lo siento, dije. En realidad, no fue ningún problema, ¿pero qué pasó? Diego no desapareció, así que debe haber pasado algo más que la visión que tuviste. ¿A dónde fuiste? Honestamente, ni yo mismo estoy completamente seguro. Pero, procedí a darle al capitán un resumen de lo que me había sucedido, incluyendo mi conversación con la mujer. Tenía poco que ocultarle. Bueno, en realidad, no había nada que no pudiera contarle. Extraño, reflexionó cuando terminé. Esta mujer increíblemente poderosa, dijiste que no es una enemiga. Aún así, no estoy seguro de que simplemente reflexionar sobre el tema nos dé alguna respuesta. Esa fue una forma bastante directa de decirlo, pero no podía estar en desacuerdo. Sí, probablemente tengas razón. En el bosque pasa lo mismo. A veces, te topas con un monstruo realmente aterrador en medio del bosque, pero no suelen tener ningún interés en humanos diminutos como nosotros. La mujer que mencionaste probablemente sea igual, y si alguna vez tiene interés en ti. No hay mucho que puedas hacer aparte de intentar defenderte, incluso sabiendo que es inútil. ¿Esa descripción de ella te suena acertada? Más o menos, acepté. Capitán no solo estaba diciendo frases hechas, hablaba desde la experiencia que había adquirido durante toda una vida como cazador.
A veces, realmente había fuerzas que escapaban a la resistencia humana. Supongo que dejaré el asunto de lado por ahora. La mazmorra es lo primero. Capitán asintió. Sí. Hemos estado hablando un rato, así que Diego y los demás deberían regresar pronto. De repente, un escalofrío me recorrió la espalda, dándome cuenta de que él había tenido la misma sensación. ¿Sentiste eso? ¿Qué fue eso? Lo que sea que nos haya aterrorizado tanto, sentí que estaba muy arriba. Al instante siguiente, una inmensa firma de maná inundó la mazmorra y toda la estructura comenzó a temblar. Diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro. ¿Qué es un gobernante? Probablemente había tantas respuestas a esta pregunta como personas. Los simples dirían que era un rey. Los codiciosos dirían que era el dinero. Los sabios dirían que era la ley natural del mundo. Un clérigo diría que era su Dios, mientras que un filósofo diría que buscaran la respuesta en su interior. Un hombre práctico diría que su esposa, mientras que un hombre que no creía en nada diría que tal cosa no existía. Pero si a todas esas personas se les preguntara si se arrodillarían ante aquello que habían nombrado, sus respuestas podrían ser más inciertas. Por el contrario, todos sabían que había algunos poderes ante los cuales ningún hombre cuerdo se arrodillaría. Los señores demonio. Las entidades supremas entre los monstruos, de las cuales solo se conocían 4. Seres trascendentes que deformaban las leyes de la naturaleza con un solo gesto. Aquellos que infundían miedo en los corazones de los reyes, sin importar cuán grandes fueran sus reinos, robándoles el sueño hasta bien entrada la noche. Había demasiadas historias de señores demonios como para contarlas. Aldeas, pueblos e incluso países enteros quedaban destruidos a su paso. Razas enteras aniquiladas. Enfrentamientos contra dioses en igualdad de condiciones. ¿Podría un humano oponerse alguna vez a tal ser? No, porque era imposible. Sin embargo, había quienes insistían en intentarlo. Después de todo, esa era la razón por la que existían las naciones en este mundo, así como razas de todos los colores y credos, y por la que no había un señor demonio, sino 4. Recordando lo que le había sucedido a la última persona que había preguntado a un señor demonio por qué era así, Carrick, el hombre lagarto, se estremeció sobre el lomo de su montura Kelpie. Después de todo, no sabía si algún día correría la misma suerte. Carrick se dirigía actualmente a la mazmorra de las hijas del dios del mar, frente a la costa de la ciudad humana de Lucaris, por orden de su señor. Recientemente, él y sus compatriotas habían estado patrullando la zona, atacando aventureros humanos y registrando sus pertenencias, pero, por desgracia, aún no habían logrado encontrar su objetivo. Todos empezaban a dudar de que alguna vez encontrarían lo que su señor buscaba, pero expresar tales sospechas solo los reduciría a cenizas. Carrick y sus compatriotas realmente lo estaban pasando mal. Carrick y su unidad pertenecían a una rama de la raza de hombres lagarto que se asemejaban a serpientes marinas, y estaban bien adaptados al océano. Dado que había sido nombrado capitán de su unidad, a cada uno de los cuales se le había dado su propia montura Kelpie, estaba claro que su señor tenía, quizás no altas, pero sí razonables expectativas sobre ellos. Sin embargo, por mucho que la fuerza determinara la autoridad en el mundo de los monstruos, que se les dijera que continuaran una búsqueda indefinida, posiblemente inútil, desgastaría a cualquiera. Aún así, sin muchas otras opciones, la unidad de Carrick había estado trabajando durante un mes, sin éxito. No pasaría mucho tiempo antes de que su superior, o quizás su propia señora, apareciera y matara a varios de ellos en un ataque de ira. La idea de ello había afectado significativamente el estado de ánimo de Carrick durante los últimos días. ¿Alguna señal? Carrick preguntó a sus subordinados. Estaban atentos a cualquier barco que se acercara a la mazmorra de las hijas del dios del mar desde Lucaris. Los otros 3 hombres lagarto negaron con la cabeza con tristeza. Mientras Carrick miraba al cielo, supo que su propia expresión era un reflejo de la de ellos, así como sabía que no podía obligarse a dar la orden de regresar con las manos vacías. Ya veo, dijo con pesar. Supongo que no hay mucho que hacer, dada la falta de barcos últimamente. Uno de sus subordinados levantó tímidamente una mano. Si bien los hombres lagarto eran capaces de usar el lenguaje humano,
actualmente se comunicaban usando la lengua nativa de su raza, lo que significaba que ciertos sonidos se pronunciaban en un registro que solo ellos podían percibir. Esto les permitía escucharse claramente a través de importantes extensiones de océano abierto. La rama de la familia de hombres lagarto de su pueblo, en particular, era conocida por su dominio de dicha comunicación, razón por la cual se les había encomendado esta tarea. Carrick se volvió hacia su subordinado y asintió, dándole permiso para hablar. Aunque no vimos ninguna señal del gran barco que transporta regularmente aventureros desde la ciudad, sí avisté una embarcación de tamaño mediano. Pero huyó rápidamente antes de que pudiera acercarme, así que no pude contar a sus pasajeros. ¿Podría haber sido simplemente un barco explorador? ¿Un barco explorador? En otras palabras, los humanos podrían haber venido a confirmar los recientes ataques que la unidad de Carrick había realizado contra barcos en la zona. No es tan sorprendente, dado que ya llevaban un mes haciéndolo. Si hubieran sido humanos los que estaban causando problemas cerca del hogar de Carrick, su gente habría tomado medidas similares. Sin embargo, también existía la posibilidad de que hubiera sido una nave de transporte para llevar aventureros a la mazmorra. Si ese era el caso, entonces el barco era de gran interés para su misión, robar un objeto en particular a los aventureros que exploraban. Estrictamente hablando, tenían un segundo objetivo además de ese, pero este se basaba en apoderarse de dicho objeto. Una nave de tamaño mediano, Carrick reflexionó. Entonces no podría transportar a muchos aventureros. El barco normal sería más eficiente para nuestros propósitos, transporta a más de 20. Es cierto, señor, pero no hemos visto ni su corpulencia ni su tamaño últimamente. Quizás deberíamos atacar esta nave de tamaño mediano, creo. Debería regresar por la noche, y no es que nuestro objetivo sea matarlos. Normalmente, cuando las fuerzas de un señor demonio se encontraban con humanos, esto resultaba inmediatamente en una lucha a muerte. Sin embargo, en esta ocasión, la unidad de Carrick tenía un objetivo diferente, uno que no se vería favorecido por una matanza sin sentido. De hecho, sería activamente perjudicial para su objetivo, ya que dejar con vida al mayor número posible de aventureros para que volvieran a explorar la mazmorra aumentaría sus posibilidades de encontrar lo que necesitaban. En cualquier caso, Carrick y sus compatriotas eran una nueva adición al ejército del señor demonio. Hasta hacía solo unos años, habían vivido vidas tranquilas como cualquier otro pueblo dragón. Entonces, las poblaciones humanas cercanas comenzaron a atacarlos, con la justificación de que simplemente se estaban protegiendo de los peligrosos no humanos. Por lo tanto, el clan de Carrick acudió al señor demonio más cercano en busca de protección y, como resultado, terminaron a su servicio. Para Carrick, como jefe del clan, eso significaba aventurarse ocasionalmente en el mundo para cumplir las órdenes de su nueva señora. Todavía lo atormentaba la culpa por involucrar a su gente en tal circunstancia, pero realmente no había otra opción en ese momento. Y si bien su nueva ama podía parecer bastante severa, era bastante amable en comparación con los otros señores demonio y tendía a tratar a sus subordinados con justicia. Tampoco albergaba una antipatía particularmente fuerte hacia los humanos, razón por la cual había permitido los métodos relativamente no letales que la unidad de Carrick estaba utilizando. Por supuesto, nada de eso importaba cuando se enojaba, y predecir su temperamento era imposible. En el fondo, Carrick le tenía terror, no por instinto de supervivencia, sino por el miedo a que pudiera aniquilar a su gente en un arrebato. Después de todo, los señores demonio eran capaces de hacer tales cosas. Carrick suspiró de nuevo antes de responderle a su subordinado. De acuerdo. Intentaremos esperar hasta la noche. Si no tienen lo que necesitamos, los liberaremos cuando hayamos terminado. Justo cuando sus subordinados asentían en señal de reconocimiento, una voz desconocida habló desde atrás. Me temo que no puedo permitirlo. Diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro. Carrick se sorprendió. Después de todo, estaban en medio del océano, sin tierra a la vista. Que un extraño le hablara por detrás era lo último que esperaba, especialmente porque él y sus subordinados habían estado atentos a su entorno durante el informe, para asegurarse de que no hubiera humanos cerca que pudieran oírlo. Además de poseer todos los métodos de detección habituales, los hombres lagarto tenían ojos que les permitían ver firmas térmicas, incluso en la oscuridad total. En ese momento estaban en la superficie del agua sin nada que obstruyera su aguda visión.
Debería haber sido imposible que alguien se escondiera de ellos, y sin embargo parecía como si la dueña de la voz hubiera aparecido de la nada. ¿No era de extrañar que estuvieran sorprendidos? Carrick se giró rápidamente, observando por primera vez bien a la intrusa repentina. No parecía particularmente extraña, una humana o una elfa, o tal vez algo intermedio. Pero no se podían hacer suposiciones basándose únicamente en la apariencia. La ama de Carrick, por ejemplo, no parecía más que una humana común y corriente. Era posible que esta extraña también estuviera ocultando su verdadera forma de alguna manera. Aún así, lo que Carrick vio fue a una mujer de cabello blanco y ojos azul pálido. Estaba de pie sobre la superficie del agua, no, flotaba ligeramente sobre ella. ¿Algún tipo de hechizo de levitación? Eso significaba que era una maga. Pero, ¿qué haría una maga humana aquí? ¿Había venido a destruirlo? Tendría sentido, la gente de Lucaris tendría motivación de sobra. Sin embargo, si poseían a alguien lo suficientemente capaz como para acercarse sigilosamente a toda la unidad de Carrick sin que se dieran cuenta, ¿por qué les había tomado tanto tiempo enviarla? Carrick no tenía ni la más remota idea de lo que estaba sucediendo. Aún así, comenzar con una negociación siempre era una opción segura. Afortunadamente, parecía dispuesta a hablar, después de todo, ella había iniciado la conversación. Esa era una señal de que no quería que las cosas degeneraran en hostilidades de inmediato, al menos. Y si optaba por el derramamiento de sangre, eso lo simplificaría, a su manera. Todo lo que tendría que hacer entonces era luchar con su vida en juego. ¿Quién eres?, dijo Carrick. ¿Por qué estás aquí? Preguntas bastante directas, en definitiva, pero no delataban planes ni trucos. Carrick simplemente quería saber. Tal vez algo que ella dijera le daría una idea de su objetivo, o al menos una pista que lo orientara hacia alguna teoría. Sin embargo, la respuesta de la mujer fue algo que Carrick nunca podría haber previsto. Bueno. Pensé que Canel estaba cerca, así que vine a charlar, pero parece que solo eres su recadero, uno que ha tenido muy mala suerte, por lo que veo. Supongo que no esperaba que apareciera aquí. ¿Canel? Ese era el nombre de la ama de Carrick. La señora demonio Canel Avara, reina de las escamas y el cielo. Su nombre no era ningún secreto, así que no fue sorprendente que la extraña lo supiera. Lo sorprendente era su descaro, la mayoría temía a la señora demonio y se negaba siquiera a pronunciar su nombre. Esto se acentuaba cuanto más familiarizados estaban con ella, Carrick, al menos, jamás se atrevería. Las veces que se veía obligado a dirigirse a ella, se limitaba a usar títulos de respeto, como Su Majestad o Emperatriz. Quizá algún otro título igualmente altivo, pero nunca su nombre. Sin embargo, la mujer que tenía delante, a pesar de parecer conocer al señor demonio, lo mencionó sin dudarlo. Eso solo bastaba para hacerla aterradora. Era incomprensible. Pero Carrick no podía permitirse ser intimidado. Su ama le había encomendado un deber que cumplir. Puede que fuera una nueva incorporación al ejército del señor demonio, y una insignificante, por demás, pero sería una mancha en el nombre de su ama si huía con el rabo entre las piernas de una sola mujer humana. Por no mencionar que lo que le esperaba a su regreso sería igualmente aterrador. Carrick sacó su lanza de la funda de la espalda y la mantuvo lista. No te atrevas a pronunciar su nombre tan a la ligera, gruñó. La mujer sonrió. Ni rastro de confusión visible a pesar de que aparecí de la nada. No esperaba menos del agente dragón. Aún así, un hombre lagarto no es un dragón, lo que no quiere decir que no parezcas tener algo de eso, aunque tu fuerza palidece en comparación con la suya, ¿porque no exploras tú mismo la mazmorra de las hijas del dios del mar? Te pasaré por alto si lo haces. No puedo hablar por los otros tres, pero deberías poder salir antes de que pase siquiera una década. No juegues con nosotros, espetó Carrick. No podríamos durar más de un día en esa mazmorra, sin correr el riesgo de convertirnos en sus marionetas. Pero con suficientes iteraciones de evolución existencial, deberías poder liberarte de su influencia y escapar, algún día, de todos modos. Deberías ser más que capaz. Todos los hombres lagarto, en realidad. Ahora solo estás contando cuentos de hadas. Ningún hombre lagarto se ha sometido jamás a la evolución existencial. Evolución existencial.
Era una posibilidad concedida a los monstruos, pero los hombres lagarto generalmente se consideraban una raza semihumana. Hasta donde Carrick sabía, nunca había habido un hombre lagarto que hubiera experimentado la evolución existencial. De niño, les preguntó a los ancianos de su clan, pero ni siquiera ellos habían oído hablar de tal cosa. Después de todo, los hombres lagarto no eran monstruos y, por lo tanto, estaban excluidos del potencial que poseían los monstruos. Incluso aquellos como Carrick, que servían a un señor demonio. Lo extraño, sin embargo, era que los hombres lagarto serían absorbidos por una mazmorra si se demoraban en ella demasiado tiempo, un fenómeno que se decía que solo les ocurría a los monstruos. La información parecía contradictoria, ¿eran los hombres lagarto monstruos o no? Por desgracia, no existía nadie que pudiera decírselo. La mujer debía tener alguna idea de los angustiosos pensamientos de Carrick. Parece que has perdido mucho, ¿verdad?, dijo. Aunque supongo que eso no es particularmente relevante para mí. Carrick la miró sin comprender. Vete, dijo claramente. Lárgate. Te agradecería que no te acercaras a esta zona durante un tiempo. No seas ridículo, Carrick, a punto de burlarse, se interrumpió. La mujer había reunido, en un instante, una cantidad aterradora de maná. Carrick agarró su lanza y la apuntó, pero ya era demasiado tarde. Así ordeno a la luna plateada que se siente en su trono en los cielos, cantó, acepta mi poder, acepta mi persona, acepta mi súplica. Porque las aguas débiles no pueden limpiar 1000 años de deshonra. Tidal Wave. Maremoto. Carrick nunca había oído un conjuro así, ni lo había oído pronunciado con tanta velocidad. Nunca había visto un hechizo realizado con tanto maná, y ni siquiera reconoció el idioma que usaba la mujer. No es de extrañar, entonces, que los resultados del hechizo le resultaran tan impactantes. Se oyó un rugido bajo y ensordecedor, tan fuerte que Carrick lo sintió en lo más profundo de su ser. Detrás de la mujer había un muro, uno que se alzaba hasta el cielo y que no había estado allí ni un instante antes. No, no era un muro. Sabía lo que era, una ola. Una más grande que cualquiera que hubiera visto jamás. Y en ese momento se dirigía hacia Carrick y su unidad a una velocidad asombrosa. Retirada, gritó. Retirada. Carrick agarró a sus subordinados, que miraban boquiabiertos la ola en estado de shock, y espoleó a sus monturas para que huyeran en la dirección opuesta, aunque sabía que sería inútil. La ola era simplemente demasiado rápida y demasiado grande. Una vez que los engullera, todo habría terminado. Echó una mirada atrás mientras huía, solo para vislumbrar por última vez nada más que una interminable pared azul. Diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro. Finalmente, el agua se calmó y volvió a la calma. Se podía oír el grito de una gaviota a lo lejos. Suspendida sobre el agua, una mujer solitaria murmuraba para sí misma pensativa. Un esfuerzo decente, supongo. Y me contuve, así que es probable que sobrevivan. De cualquier manera, esto le habrá dado suficiente tiempo para ocuparse de sus asuntos. Ahora bien, supongo que debo ocuparme de los míos. Y entonces, de repente, desapareció. No quedó nada más que una extensión de océano tranquilo y el suave sonido de las olas. La escena era tan pacífica que parecía como si los tumultuosos acontecimientos de hacía un momento nunca hubieran ocurrido. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.